Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como les había mencionado, el tema que vamos a trabajar de este segundo contenido va a ser el tema de congruencia de triángulos, ¿sí? Este tema lo di de la siguiente forma. Vamos a tocar sobre qué es una congruencia de triángulos, los criterios de una congruencia de triángulo, unas demostraciones sobre la congruencia y unos videos para que ustedes puedan profundizar sobre este tema por si tienen alguna duda o dificultad. Iniciemos con congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si existe una correspondencia entre sus vértices de manera que los lados y ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, si el triángulo ABC y el ángulo D y el triángulo DEF son congruentes, se simboliza de esa forma. Este símbolo significa congruencia. Tengan cuidado al momento de nombrar sus triángulos. Ejemplo, si ustedes me dicen que el triángulo ABC es congruente con el ángulo EFD, ahí ya hay una dificultad porque allá no me le están diciendo que son congruentes, porque ahí ustedes me están comparando el ángulo A con el ángulo E. Recuerden el momento de nombrar, al momento de nombrar los triángulos, fíjense que los vértices sean correspondientes, que correspondan con cada uno de ellos. O sea, fíjense, fijémonos nuevamente, el triángulo ABC es congruente con el ángulo DEF. Ángulo A, ángulo D. Ángulo B, ángulo F. Ángulo C, ángulo F. Ángulo B, ángulo E. O sea, que, estén, que sean correspondientes sus vértices, por favor. Cuando hablamos de congruencia de triángulos, se tienen unos criterios para saber si dos triángulos son congruentes o no son congruentes. Los criterios de congruencia nos muestran la mínima información necesaria para afirmar que dos triángulos son congruentes. Nos permiten identificar con la información disponible si dos triángulos son o no son congruentes entre sí. Veamos los siguientes. Los criterios de congruencia se detienen, vamos a ver tres criterios de congruencia. LLL, LAL y ALA, ALA. El criterio de congruencia lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Veamos qué nos quiere decir. Entonces, el primer criterio de congruencia es lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes sus tres lados respectivamente. El ángulo A es igual al ángulo. El lado A es igual al lado D. El ángulo C es igual al lado F. El lado B es igual al lado E. Si ustedes se fijan, sus lados correspondientes son iguales. Por ese motivo, al tener los lados iguales en ambos triángulos, los dos triángulos ABC y el triángulo DEF son congruentes. El otro criterio de congruencia se llama LAD o lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Veamos. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos también tiene que ser igual. Si ustedes se fijan acá, me dicen el lado B es congruente con el lado E. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Y el lado C es congruente con el ángulo F. Entonces se me está cumpliendo lado, ángulo, lado. Por ese motivo, los dos triángulos son congruentes. El último criterio de congruencia es el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado
y los dos ángulos adyacentes a ese lado. Veámoslo en un ejemplo. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos ángulos y el lado comprendido entre ellos también hay que ser congruente. Entonces, el ángulo C es congruente con el ángulo F. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Y el lado B es congruente con el ángulo. Y el lado B es congruente con el lado E. Por ese motivo, ya estoy cumpliendo el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Y el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Veamos esos criterios en estos ejemplos. Demostraciones de congruencia. Teniendo en cuenta que la figura, que en esa figura que les estoy mostrando acá, el lado PQ es paralelo con el lado TS. ¿Qué sabemos? Que PQ es congruente al lado TS. Ustedes van a demostrar que el triángulo PQR es congruente al ángulo TSR. Entonces, teniendo en cuenta la información que nos da, nosotros sabemos que el lado PQ es paralelo al lado TS y que PQ es congruente al lado TS. Eso ya lo tenemos por hipótesis, que es la información que nos están dando. Entonces, ¿qué otra información podemos obtener de esta gráfica? Que el ángulo PST y el ángulo SPQ son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque son alternos internos. El ángulo S es congruente al ángulo P. El ángulo T es congruente al ángulo Q. Es por eso que aquí, por ese motivo, yo ya sé que son congruentes porque son alternos internos. Y es por ese motivo que al ser ángulos alternos internos, esos dos pares de ángulos son congruentes. Y que ya sabemos por criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, esos dos triángulos son congruentes. Ya se puede concluir. Acá también tenemos otro ejercicio en el cual, teniendo en cuenta la congruencia de triángulos, obtenemos lo que nos están pidiendo. En la siguiente figura, el ángulo EFD es congruente al ángulo ACB. ACB. El ángulo EDF es congruente al ángulo CAB. El lado AC es congruente al lado DF. Por lo tanto, ustedes deben demostrar que el lado EF es congruente al lado EC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por hipótesis, ustedes ya tienen que el ángulo EFD es congruente al ángulo ACB. El lado AC es congruente con el lado DF. El ángulo EDF es congruente al ángulo CAB. Todo eso porque esa información ya nos la están dando. Y como tenemos ángulo, lado, ángulo, ya estamos demostrando que el triángulo ABC es congruente al ángulo DEF. Por tal motivo, el lado EF es congruente al lado BC. Entonces, ahí ya están demostrando que esos triángulos son congruentes, son iguales. Y acá tenemos unos videos para que ustedes puedan profundizar en la congruencia de triángulos
en cómo se pueden identificar los ángulos congruentes, en el caso lado ángulo lado y en el caso ángulo lado ángulo, que son los dos criterios de congruencia que de pronto son más complicados de comprender. Pero este tema es muy sencillo y yo sé que con este tema nos vamos a divertir y yo sé que nos va a ir muy bien. Por favor, revisen esos videos para que puedan profundizar en esta temática y resolver las dudas que tengan. Les agradezco mucho, enormemente su comprensión y colaboración en todo momento y espero que sigan con esa misma actitud en este segundo contenido también. Muchas gracias. Y cualquier duda que tengan, yo estaré pendiente de sus preguntas y dudas en los encuentros virtuales, en el trabajo sincronizado y también las preguntas que me planteen en la parte de conversaciones a través de la plataforma institucional.